La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, tanto como sus transformaciones y la energía que está asociada a estas transformaciones. La química ha variado a lo largo del tiempo. Primero tenemos la química en la antigüedad, que sería hasta el año 300 después de Cristo, donde el hombre primitivo conoce el fuego y lo utiliza para cocinar sus alimentos, hornear el barro para sus utensilios y fundir metales. Por su parte, los chinos practican la cerámica y el teñido de tejidos. Trabajan los metales, fabrican papel, conocen la pólvora y la fermentación de la leche y de los jugos ricos en azúcares. Los egipcios aprenden a purificar el oro, la plata y otros metales, así como teñir el vidrio y a curtir pieles. Los pueblos hindú y griego admiten la existencia de 4 elementos que son responsables de las cualidades fundamentales de la materia: agua, tierra, viento y fuego. La alquimia, que va del año 300 al 1500, está marcada por los alquimistas, que son los primeros químicos en darse a conocer. Por su parte, tenemos a los árabes, que conocen a las amalgamas, el bórax, el agua regia, el vitriolo, la volatilidad del azufre y la forma de combinarlo con algunos metales. Por otro lado, los alquimistas europeos pretenden descubrir el elixir de la vida. En su afán por lograrlo, descubren un gran número de sustancias, la mayoría útiles en medicina. Después tenemos la época de la iatroquímica, que va del año 1550 al año 1650. Está marcada por la presencia de un personaje llamado Paracelso, que es quien defiende el uso del método experimental. Además, funda la ciencia conocida como iatroquímica, caracterizada por el desarrollo de la química médica y precursora de lo que hoy se conoce como farmacología. Después tenemos el periodo del flogisto, que va del año 1650 al 1775, donde tenemos la presencia de 3 personajes que trabajan con combustión. El primero, Stahl, formula la teoría del flogisto, donde describe que una sustancia invisible hace que la flama arda más. Para 1771, Priestley logra aislar un gas que hace que arda con más fuerza la llama de una vela. Hoy en día sabemos que es el oxígeno, gracias a Lavoisier, quien acaba con la equivocada teoría del flogisto, explicando el papel del oxígeno en la combustión. Después está la química moderna, que va del año 1775 hasta nuestros días, donde tenemos personajes como Robert Boyle, que es el primero en estudiar a la química por ella misma, a Lavoisier y a Dalton, que fundarían sus leyes o principios de la química actual. Por parte de Lavoisier tenemos que propone la ley de la conservación de la materia, cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La química se divide en 4 ramas. La primera, general, que trata los principios teóricos como leyes, reglas y teorías que explican la composición y el comportamiento de la materia y la energía. La segunda, la descriptiva, estudia la composición, las propiedades, la obtención, etc. de las diferentes sustancias. Se puede dividir en inorgánica y orgánica. La tercera, o analítica, estudia los componentes de una muestra y en qué cantidad se encuentran en ella. Y por último, la aplicada, la interacción de la química con otras ciencias, ha dado como resultado otras intermediarias que atienden problemas específicos. La química es una ciencia que se basa en el método científico. El método científico es una secuencia de pasos que podemos seguir para llegar a un conocimiento. Los pasos comienzan con la observación, que es el punto de partida y consiste en fijar la atención en un fenómeno o hecho, lo que permite la identificación del problema y la formulación de preguntas. El segundo paso, el planteamiento del problema, es a través del razonamiento y la reflexión se formulan interrogantes sobre lo que se va a investigar. Tercer paso, la hipótesis, es una suposición que se considera verdadera mientras no existan otras verdades que la contradigan y que por muy lógica que sea carece de significado si no es posible comprobarla experimentalmente.
El cuarto, la experimentación, parte del diseño adecuado del experimento. La investigación científica exige la reproducción del fenómeno observado bajo condiciones controladas semejantes a las que se efectúa el fenómeno inicialmente, pero con la posibilidad de modificarlas, lo que permite ir comprobando la influencia de las diferentes variables que intervienen en dicho fenómeno. El cuarto, el análisis de resultados. Esta es sin duda una de las partes más importantes del estudio y donde el investigador desarrolla toda su capacidad de análisis. Consiste en la recopilación de los datos experimentales que establecen relaciones entre las distintas variables que pueden influir en el fenómeno estudiado. Después se comparan e interpretan y con base en ello se formulan teorías y leyes o bien es posible plantear nuevas preguntas de investigación. Y por último, tenemos la conclusión, que es un juicio que se basa en la información obtenida, que se analizan los resultados de la experimentación. Las conclusiones pueden conducir a desarrollar un modelo, que es una explicación visual, verbal o matemática de datos experimentales, a formular una teoría, que es una explicación sustentada con el mayor número de experimentos, por lo que tiene mayor probabilidad de ser comprobada positivamente, y a plantear una ley, que es una generalización que permite predecir el desarrollo y la evolución de cualquier fenómeno, a la cual se llega una vez que la hipótesis ha sido plenamente demostrada mediante la experimentación. Como mencionamos, la química estudia la materia, y la materia vendría a ser todo aquello que ocupa un espacio y que posee una masa. Con esta definición podemos decir que todo lo que nos rodea es materia y que nosotros mismos somos materia. La clasificación de la materia se da en dos. Primero, hay que saber si lo que tenemos es una sustancia pura o una mezcla. Una sustancia pura es materia que tiene propiedades definidas y una composición uniforme y constante. A su vez, si clasifico la materia como sustancia pura, puedo subdividirla en elemento o compuesto. Un elemento es una sustancia simple compuesta por átomos con el mismo número atómico, y un compuesto es una sustancia formada por la unión química de dos o más elementos en proporciones definidas. Por el otro lado, la mezcla es la unión física de dos o más elementos o compuestos. Su composición es variable, sus componentes conservan sus propiedades particulares y pueden separarse por métodos físicos. Estas pueden subdividirse en una mezcla homogénea y heterogénea. La homogénea son las disoluciones que presentan una sola fase de composición y propiedades iguales en cualquier parte de la mezcla, y las heterogéneas presentan dos o más fases, generalmente observables a simple vista o mediante lupa o microscopio. La materia posee propiedades, que pueden ser físicas o químicas. Las físicas son propiedades que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de la sustancia. Se pueden subdividir en extensivas o intensivas. Las extensivas son comunes en todas las sustancias y dependen de la cantidad de masa presente, como lo puede ser el volumen, la masa, la longitud. Y las intensivas son aquellas que tienen un valor específico para cada sustancia y que no dependen de la cantidad de masa que se estudia, como lo puede ser la densidad, la dureza o el color. Y por otra parte, las químicas nos van a describir la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras, modificando su composición química, como lo es el poder oxidante o el poder reductor. Si hablamos de la presentación que puede llegar a tener la materia, pues podemos tocar el ejemplo del agua, que es una sustancia bien conocida y, como se sabe, es especial para la vida de los organismos habitantes del planeta. La podemos encontrar en ríos y océanos, en las nubes y en el aire, en los polos formados por el hielo. ¿En cuántas formas se representa el agua en la naturaleza? Efectivamente, sólida, líquida y gaseosa. El estado sólido presenta las siguientes características. Presenta formas definidas y se resiste a la deformación. Tiene un volumen definido, por lo que es prácticamente incomprimible. Sus partículas están muy juntas entre sí.
en una disposición muy ordenada y debido a la gran fuerza de cohesión entre ellas y el movimiento de sus partículas es vibracional en torno a puntos fijos. Para el estado líquido, sus características serían que adopta la forma del recipiente que lo contiene, su volumen es definido y puede ser ligeramente compresible. Debido a las fuerzas de atracción entre sus partículas, estas se encuentran muy próximas unas a otras con cierta libertad para moverse, se difunden a través de otros líquidos. Y para los gases tenemos que no tienen ni forma ni volumen definido, por lo que es muy compresible por debajo de cierta temperatura. Se expande uniformemente ocupando por completo el recipiente que lo contiene y sus partículas están muy separadas y se mueven al azar a grandes velocidades debido a que la fuerza de atracción entre ellas prácticamente es nula.